La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. La captura de exfuncionarios de gobierno, entre ellos mandos medios y un exministro, surge en un contexto donde parte de las exigencias que hace, digamos, el gobierno de los Estados Unidos a El Salvador es dar muestras del combate a la corrupción en el país y seguir cooperando con proyectos sociales como el Fomilieno Parte 2. De alguna manera no pretendo con esta, digamos, intervención condenar, sino que antes ver un poco en el contexto en que se generan estas capturas y sobre todo también porque las personas que han sido detenidas deben de pasar por un proceso judicial que dicte o no culpabilidad por los hechos que les acusan o que incriminen a otros. Así es que desde ya quisiera plantearles este punto de honor para poder plantearlo con nuestros invitados esta mañana. Pero lo cierto es que en el país la población está cansada, digamos, de tan solo escuchar casos de corrupción sin que las autoridades lleguen al fondo de los hechos y de alguna manera metan presos, como decimos a buen salvadoreño, a los que se aprovechan de aquellos cargos públicos para enriquecerse. Hoy aprovecharemos la presencia de dos destacados políticos del Partido Arena para hacer un análisis sobre este tema y sobre todo también casos propios del escenario político electoral que vivimos los salvadoreños. Acompáñenme. ¿Ustedes se eximen de algún golpe en la imagen del Partido Arena y sobre todo cuando han habido demandas de este gobierno actual hacia precisamente la administración, casos que han sucedido en administraciones anteriores? Creemos que el Partido Arena, como decía Don Hugo anteriormente, no tiene nada que ver en esto. De hecho, los que sí tuvieron que ver en esto, los verdaderos culpables en esto, hoy son aliados del gobierno del FMLN, como explicaba anteriormente. Yo le voy a decir, es que ya realmente uno no puede soportar esta situación de la sinvergüenzada de ciertas personas con esas declaraciones que aparecen ahí de Saca. Le voy a decir una cosa y me imagino que esto puede implicar que el señor fiscal me llame a mí y yo con mucho gusto voy. Un día me tocaba a mí ir a San Miguel por asuntos de la organización del partido y el responsable de San Miguel era David Gutiérrez. Entonces, por el respeto que mantenemos de cuando hay alguien involucrado en un área territorial, lo llamé y le dije, mira, yo tengo que ir a hacer esto, pero como tú eres el responsable, ¿me voy a acompañar? Me dijo que sí. Llegó a mi casa y nos fuimos. En el camino, sin que yo le preguntara nada, porque la cosa era otra, me dijo, mira, me dijo eso de los 40 millones. ¿Se acuerda que el lío era 40 millones? 40 millones, sí. Eso de los 40 millones es cierto. Me dijo David Gutiérrez a mí. Pero eso fueron órdenes de Saca y yo se los entregué a él. Le digo lo que me dijo David Gutiérrez a mí. Yo sé que esto es una cosa muy delicada, sí, es una bomba. Pero a mí me dijo David Gutiérrez que lo de los 40 millones era cierto y que él se los había entregado a Saca. ¿Qué Saca? No Herbert, Tony Saca, al presidente Saca. Eso es lo que a mí me dijo David Gutiérrez sin que yo le preguntara nada ese día que íbamos de viaje hacia San Miguel. Entonces, realmente no hay ninguna duda que el fiscal a quien tiene que apuntar es al presidente Saca en este caso. Y le digo, yo espero que todo esto que yo estoy diciendo no se interprete como que es una cosa relacionada con asuntos electorales, ni mucho menos. Y yo estoy dispuesto, si el fiscal me llama, hoy de aquí, me voy para donde el fiscal para ratificar lo que estoy diciendo en este momento. ¿Y usted qué le dijo a él? ¿Y yo qué le voy a decir a usted? Yo me quedé sorprendidísimo. En primer lugar, de que yo no le estaba preguntando nada. ¿Verdad? Así que, entonces, ¿por qué lo dijo él? Si él era en ese momento secretario del presidente. ¿Por qué me lo dijo? A mí no tengo ni la más mínima idea. Pero me lo dijo. ¿Verdad?
A ver, a mí me gustaría un poquito más profundizar en eso, sobre todo porque estamos hablando de la esencia o el eslabón perdido dentro de toda esa investigación. Es decir, querer encontrar al verdadero... No es perdido, es ignorado tal vez. ¿Usted cree que la Fiscalía estaría ignorando? Bueno, ese es un testimonio que por primera vez lo escucho Sí. y abiertamente al público, Sí. al país, al mundo, como usted lo está Sí, diciendo. porque yo creo que eso tiene que terminar, pero tiene que terminarse a donde tiene que ser terminado. ¿Usted ¿verdad? está dispuesto si la Fiscalía Por le llama para supuesto, sostener por eso? supuesto que sí. Por supuesto que sí. Digo, porque ya es con nombre y apellido decir que Por sí. eso, y por eso lo estoy haciendo. Porque yo creo que si va a haber justicia, tiene que ser de verdad. Y si se va a investigar, las cosas tienen que ir hacia donde las cosas deben ser investigadas. No tiene que haber desvíos, no tiene que haber ignorancia, no tiene que haber mala intención. Aquí lo que tienen que hacer es satisfacer una situación que se ha venido dando desde hace bastante tiempo, en donde mucho dinero del Estado ha sido desviado para otras partes que nada tienen que ver con los aspectos sociales del país. ¿Qué tiene que ver Jorge Nieto en esto, según su parecer, ¿no? Según a partir de este encuentro que usted tuvo con David Gutiérrez? Mire, yo conozco a Jorge Nieto y para mí Jorge Nieto es un hombre decente, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque es una cosa real y verdadera. Y le repito, si el señor fiscal quiere llamarme, yo con mucho gusto voy y le transmito exactamente la plática que hubo ese día, en donde el señor David Gutiérrez me dijo eso sin que yo le preguntara nada. ¿Hasta dónde quedó esa plática? ¿En el encierro del Se carro? hablaron, sí, eso fue en mi carro. En su carro. Luego se hablaron de otras cosas, ¿verdad? Pero Digo, que nada tenía que ver. ¿por qué no usted, siendo un funcionario también de gobierno, ¿verdad? ¿Por qué no denunció eso públicamente que le había dicho su colega ministro? Posiblemente en aquel momento no lo consideré pertinente, ¿verdad? Pero ahorita lo estoy diciendo porque esa es una cosa que sí sucedió, ¿verdad? Pero esto ya puede correr con otro matiz. En aquel entonces seguramente hubiese tenido, si hablamos de responsabilidad con el país. Es que con la a quien le transparencia, correspondía ¿no? realmente hacer la denuncia era David, no a mí, ¿verdad? Él fue porque si él me dice algo a mí y es cierto, no es cierto, bueno, ¿verdad? Pero él, si le pidieron eso, entonces él tenía que haberlo denunciado, no yo, ¿verdad? Esa es la realidad. Lo reitera, don Hugo, dispuesto si la fiscalía Por supuesto que sí, para poder sostener eso. por supuesto que sí. El ministro en ese entonces de Obras Públicas le habló de 40 millones de dólares. Sí. Y que sí eran ciertos. Sí, y que se los entregó a Tony Saca. Aquí pregunta a alguien, ¿no es esto complicidad también al haberse guardado ese silencio, don Hugo? No creo. O sea, no teme porque también lo pueden acusar por complicidad, digo, al no haber denunciado Mire, esto yo estoy públicamente. dispuesto a que me acusen de lo que quieran, hombre, si no hay ningún problema. El asunto es que profundicen a ver quién se robó la plata, punto. A mí eso no me preocupa. A ver, ¿por qué no hablar del finiquito, Ernesto, que dice que tendría que lograr en algún momento el doctor Norman Quijano? Si ese finiquito afecta, ¿qué va a hacer Arena? Pregunta el amigo. Neto, nos sorprende que, y antes como la Corte de Cuentas era manejada como una herramienta política y de extorsión política, y para beneficiar a unos en perjuicio de otros, nos sorprende que alguien que haya tenido a cargo la administración de cerca de 20.000 millones de dólares le hayan entregado un finiquito express en apenas 15 días, como el caso del señor Saca. Ustedes han hecho una denuncia de persecución política contra el candidato doctor Norman Quijano y de alguna manera esto se da en el contexto de una investigación que tiene en su contra el Tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuál va a ser o cuál es la posición de Arena respecto a este proceso, digamos, de denuncia, de demanda que tiene en la Corte de Cuentas de la República el doctor Norman Quijano con respecto a un tema de su gestión en la alcaldía de San Salvador? Pues aquí no se está hablando en ningún momento de que el doctor Norman Quijano se haya apropiado indebidamente de algo, sino que lo utilizó porque él financiera y administrativamente determinó que tenía que ocupar aquello para lograr un propósito de beneficio para la comuna y para la población. Alguien le preguntaba a usted, don Hugo, ahí a través de los mensajes en Twitter, le decía que por qué, si usted sabía eso, ¿por qué rompe el silencio hasta ahora? Bueno, pero mire, ese es lo menos importante. El asunto es
ahorita estamos hablando del tema que dice don Marvin, totalmente de acuerdo en que pero tiene que haber un mecanismo de concertación otra vez, porque ya lo hicimos una vez. Tiene un país cuando se firman los acuerdos de paz, ese es el mejor ejemplo de lo que está diciendo don Marvin. Me parece interesante. Hay que volverlo a hacer, pero ya no para no matarnos, sino que para hacernos el bien. Pero don Marvin decía algo bien cierto, don Hugo, y es el tema de cómo un empresario va a venir a invertir si en el país la corrupción... Por eso mismo, es que todo tiene que ver. Sí, mire, no solo la corrupción, si don Marvin tiene razón en eso, la inseguridad que hay ahorita aquí. ¿Quién va a venir a invertir bajo estas circunstancias? Misma manera de lo que acabo de decir del doctor Toches en la Corte de Cuentas, que tiene la oportunidad de su vida de recomponer eso, y de lo mismo le puedo decir al señor fiscal. El señor fiscal tiene, y eso se lo he dicho yo a él personalmente también, tiene la oportunidad de su vida como profesional del derecho y como fiscal general de arreglar todo este tipo de cosas, haciendo que el peso de la ley caiga sobre quien debe de caer. Y yo ya dije, si a mí me llaman, yo con mucho gusto voy y doy y digo lo que se me dijo, porque yo no soy testigo de nada, ni estuve presente cuando se dijo. Simple y sencillamente eso orientaría que se llame a la persona directamente y se investigue, ¿verdad? Pero sí, totalmente de acuerdo. De oficio, primero, o a petición de parte, segundo, es misión constitucional de la Fiscalía. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.